El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres del Aro, San Roque, La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La masacre del Aro ocurrió entre el 22 y el 25 de octubre de 1997. Dejó al menos 15 muertos y varias familias desplazadas en este corregimiento de Ituango, en el norte de Antioquia. Por su parte, el asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos de Antioquia, quien habría denunciado la participación del Estado en la masacre de El Aro, ocurrió el 27 de febrero de 1998, cuando unos sicarios llegaron a su oficina de Medellín y le dispararon. El diario El Tiempo resume la masacre de la siguiente forma: las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron una de las peores masacres de la historia del país en el corregimiento del Aro, un municipio ubicado en el norte de Antioquia. Allí los paramilitares torturaron y asesinaron a 16 campesinos, desplazaron casi 1000 personas, se robaron más de 1000 reses, violaron mujeres y quemaron el pueblo. Todo entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. El último round se dio hace algunos días cuando el exfiscal Eduardo Montealegre dijo que la denuncia penal que voy a formular junto a Jorge Perdomo ya está elaborada. Cuando nos permitan las condiciones de seguridad y los reglamentos, la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente por los hechos del Aro y La Granja. Uribe le respondió que Montealegre era un idiota útil del neocomunismo y el terrorismo. Dijo además que es un prevaricador, pues nunca lo llamó a responder, por lo que ahora lo acusa. Quiero referirme a los hechos. Y lo prometido es deuda con ustedes. Hoy me acompaña el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Muy famoso por la sentencia que hizo sobre el bloque Cacique Nutibara y las declaraciones que dio sobre el tema del paramilitarismo en Antioquia. Y también me acompaña el abogado, amigo de la casa, Ramiro Bejarano. Y para entrar de una en materia, mil gracias, señores magistrados, por acompañarnos. Y le quiero preguntar, usted que estudió a fondo, ¿qué fue, cómo ocurrió la masacre del Aro y qué tiene que ver o cómo sale salpicado el actual senador Álvaro Uribe Vélez, en su momento gobernador, cuando ocurrió esta masacre? Bueno, buenas noches, Ariel. Buenas noches al abogado Ramiro Bejarano. Buenas noches a la audiencia del programa y a la audiencia de semana. Para entrar en materia, mire, la masacre del Aro fue una masacre planificada previamente, que contó con información de las fuerzas militares. Según las versiones de Salvatore Mancuso y otros miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el general Alfonso Manosalva Flores, comandante por ese entonces de la Cuarta Brigada, fue quien les dio la información sobre sitios, ubicación de tropas, ubicación de grupos guerrilleros, campamentos guerrilleros para ingresar a la zona. Y se planificó con suficiente antelación. La masacre empezaron a ingresar en la zona un poco más de 200 hombres el 22 de octubre de 1997 y llegaron directamente al caserío 3 días después, el sábado 25. Ahí permanecieron hasta el 31, 29, 30, 31, que salieron ya del caserío y salieron hasta Puerto Valdivia. Ese evento es un evento doloroso. Es un evento doloroso no solamente por el grado de crueldad utilizado, sino por el tipo de delitos que se cometieron. Desde torturas, actos denigrantes que son casi inenarrables, sufrimientos, sevicia y violación de mujeres, abuso sexual de distinto tipo.
Lo grave de eso, lo grave de esa masacre, es que también se había dicho de que se preparaba un acto sobre esa zona, que ya había ocurrido hacía poco otra en La Granja, también en Ituango, y que durante esos 9 días, 10 días que permanecieron los grupos paramilitares en el Aro, en la zona rural del Aro y en la cabecera del corregimiento del Aro, no apareció ningún apoyo de la fuerza pública. No hubo ningún acto de la fuerza pública. Se sabe que durante ese periodo sobrevolaron varios helicópteros, entre ellos 2, uno helicóptero artillado de las fuerzas militares hacia el día más o menos 29 de octubre de 1997, y otro el de la gobernación de Antioquia, un helicóptero amarillo que también sobrevoló la zona durante ese periodo, y un helicóptero de los paramilitares. De esos hechos, según las versiones de los grupos de los paramilitares, específicamente de Salvatore Mancuso, fue enterado Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, de lo que se planeaba hacer en el Aro. Y la gobernación de Antioquia fue informada por el alcalde del municipio de Ituango cuando empezaron esos eventos. Tenemos que recordar que el 26 de octubre, es decir, en medio de la masacre del Aro, se estaban celebrando las elecciones de ese entonces, 1996. Eran elecciones regionales. Perdón, en 1997. Corrijo. Y eso le daba mayor relevancia porque había un mayor control de orden público, debía existir un mayor control de orden público. No solamente fue informada la gobernación de Antioquia, sino que fue informado el batallón Girardot, que dependía de la 4ª Brigada, que estuvo a cargo de los 2 coroneles en esa época. Primero el José María Clavijo, quien fue condenado por concierto para delinquir con los paramilitares, y por el coronel Germán Morantes, quien también tuvo vínculos con los paramilitares. O sea, lo que uno puede concluir de ahí es que la masacre del Aro contó con el auspicio, la información, la cooperación de las fuerzas militares y con la omisión abierta de las fuerzas militares y de la gobernación de Antioquia, y eso fue reconocido incluso en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.